Hola Marcos, ¿cómo estás? Buenas Ho- noches. Hola Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, contento de estar aquí. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha perfecto y bueno, te agradezco que te hayas hecho el tiempo de acudir a esta cita aquí a Quanticoach y bueno, yo sé porque sigo de cerca tu trabajo y bueno, tenemos también ahí un contacto más cercano que estás muy ocupado, que ayudas a muchas personas y que bueno, en esta época del año también hay menos tiempo y por eso estoy muy agradecida que estés aquí y tengo muchas ganas de hablar de cositas interesantes. Así que te voy a presentar para quienes no te conozcan, aunque también nos estamos aquí compartiendo con tu audiencia. Marcos Bodoque es una persona que acompaña a otras a conseguir una alimentación más consciente, apoyándose en muchísimas herramientas que a lo largo de su trayectoria pues ha ido cultivando y esto hace que consigan esas personas que acompañan un mejor nivel energético, que puedan recuperar su salud y puedan también revertir problemas metabólicos, que esto está muy de moda, Marcos, ¿no? Hoy en día los problemas metabólicos. Por desgracia, que esté de moda, pero es un hecho, sí, sin duda. Es así. Bueno, yo quiero comentar que a Marcos lo conozco de hace 3 años. Nos hemos cruzado aquí las cuentas para la época de la pandemia, un año que no sé si coincidirás, Marcos, que nos ha enseñado mucho a tomar responsabilidad de nuestra salud. De hecho, tú ayudas a las personas a ser sus propios médicos también, eso es muy Mm. interesante. Y he hecho desafíos con Marcos, retos de alimentación para aprender distintas cosas, para justamente ser lo más independiente y responsable con mi alimentación. No sé si sigues en la actualidad haciendo estos retos en Telegram. Sí, los retos son una práctica que creo que funciona muy bien y que son muy interesantes. Últimamente este año sí que bajé un poquito la cadencia a partir de febrero más o menos, pero sí que estoy haciendo, hice hace 2 meses. El mes que viene, bueno, estamos en agosto ya, en septiembre tendremos otro, o sea que sí que van surgiendo con regularidad y son retos totalmente diferentes a lo que a lo mejor la gente suele estar acostumbrada, en el sentido de que siempre busco que aprendáis, ¿no? Que os llevéis información donde entendáis qué hay detrás, ¿no? De los cambios que os trato de aportar y no son retos de perdemos 2 kilos en una semana, no, cosas más profundas. Sí, totalmente. O sea, quienes sigan a Marcos se van a dar cuenta que aquí no se trata de perder kilos, que eso más bien es una consecuencia, ¿no? Sino de aumentar la conciencia de cómo nutrimos nuestro cuerpo y cuáles son al final esos procesos que están fallando o están en desequilibrio que nos producen en consecuencia una falta de salud y de energía, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que mayormente te encuentras estadísticamente por tu trabajo? Sí, pues ahora mismo obviamente problemas metabólicos como hemos comentado, que la lacra un poquito a nivel de la población es la resistencia a la insulina. En general tenemos una evidencia de resistencia a la insulina que se traduce en estados avanzados en la diabetes tipo 2, que sí que la conocerá todo el mundo. Pues la resistencia a la insulina es el problema metabólico de base y eso nos lo podemos encontrar en prácticamente todas las personas en mayor o menor medida, estén aún con obesidad o no estén con obesidad, ya puede estar latente. Y luego lo que me estoy encontrando mucho también son problemas relacionados con el intestino. Tenemos enfermedades inflamatorias intestinales, mala absorción, focos ahí de problemas que al final todo va junto. Pero bueno, luego todo acompañado también de diferentes cuadros que siempre están también relacionados con la parte emocional, porque eso es lo que tratamos también de transmitir, ¿no? Que somos un todo y que cuando nuestro intestino está mal, cuando no nutrimos al organismo, cuando está desequilibrado nuestro sistema hormonal, al final nuestras emociones sufren y también viceversa. Bueno, yo ayer precisamente contaba, abriendo aquí un poco mi intimidad, que tú también tienes esa costumbre con tu audiencia, ¿no? De compartir también esa parte humana que tenemos, ¿no? Que he tenido esos problemas de los que hablas y las causas han sido emocionales, ¿no? Entonces, me encanta que tú las contemples a la hora de acompañar a las personas. Mira, una de las cosas que hemos llegado a hablar, porque intercambiábamos mucha información desde la pandemia, comentándonos, ¿no? Lo que compartías, era por qué no se habla más del intestino en general y de ese gran cerebro que no es menor incluso que el que conocemos para pensar, y que produce al final todos los procesos importantes, ¿no? Que necesitamos para gestionar la energía, sobre todo del cuerpo, ¿no? Por qué esto
no nos enseñan, ¿no? A entenderlo. Bueno, cada vez, o igual es que yo estoy un poquito también sesgado, pero no, cada vez sí que se habla más un poco de la microbiota, que por ahí también van los tiros, que son un factor de esa salud intestinal, aunque no lo es todo. Y justamente un dato curioso es que la irrigación nerviosa del intestino al cerebro es muchas veces mayor que del cerebro al intestino, que esto nos puede llevar a entender que los problemas del intestino tienen más implicación a nivel emocional que los problemas emocionales en el intestino, aunque los dos se retroalimentan. Y muchos problemas vienen de aquí porque al final, si no conseguimos ser capaces de absorber los nutrientes, poco a poco nuestro nivel energético va a ir disminuyendo y cuando nuestras células no tienen energía, empiezan a poder desarrollarse las enfermedades. La mayor parte de las enfermedades tienen un foco que es metabólico. La energía no puede, la célula no puede producir energía, entonces al final pues toma diferentes opciones, o se vuelve una célula cancerosa o deja de ser capaz de aceptar la energía, entonces se acumula en sangre y eso da lugar a, por ejemplo, a exceso de triglicéridos, a exceso de azúcar. Hay un montón de circunstancias donde interviene ese colapso. Y al final, estos problemas a nivel intestinal es que muchas veces damos por hecho y muchas personas llevan a lo mejor 5, 10, 15 años aceptando como que es normal hincharse 2 o 3 horas después de cada comida, que es normal después de una comida fuera estar todo el día con diarreas, o que es normal a lo mejor tener estreñimiento cada 2, 3 días. O querer ir a dormir la siesta después de comer, ¿no? Porque te quedaste caut, ¿no? Claro, esta serie de problemas al final lo que dan lugar es que tenemos un foco de inflamación en el intestino, porque el 85% de nuestro sistema inmune se encuentra en el intestino. Entonces, esa inflamación que empieza ahí no se queda ahí, se distribuye a lo largo de todo el cuerpo. Entonces, al final, estamos inflamados. Y si estamos inflamados, ya todo empieza a ir mal. Nos cuesta utilizar la energía, nos cuesta pensar con claridad, estamos más tristes. Me gusta poner una analogía de la inflamación crónica, que es otro de los problemas metabólicos que nos están sobreviniendo, que no lo he mencionado antes, y es, imaginemos que estamos en una habitación y está todo el rato entrando humo, no el suficiente humo como para asfixiarnos, pero el suficiente humo constantemente pues para ser molesto, para no poder vivir bien, para que nos cueste respirar. Eso es la inflamación en nuestro organismo. Tu cuerpo funciona, pero funciona a lo mejor a un 30% de sus capacidades. Claro, ¿cómo, aparte de lo que es la inflamación, que ya es un síntoma muy característico del problema intestinal, qué otras cosas pueden dar luz a que estamos teniendo un problema metabólico o un problema en general de una disbiosis, por ejemplo? ¿Qué otros síntomas nos pueden indicar esto? Vale, realmente muy relacionados con la digestión es, a veces, cualquier cosa ya que comemos nos tiende a sentar mal. Eso ya significa que hay un problema bastante avanzado. Posiblemente tenga que ver algo muy famoso hoy en día como es el SIBO, pero no me gusta hablar de conceptos específicos porque cada persona tiene una sintomatología y a una persona a lo mejor este alimento le sienta mal, a esta otra no. Entonces, aunque pueda encuadrarse como un SIBO, cada persona es distinta, pero bueno, hay enfermedades inflamatorias intestinales, el colon irritable, que es un saco vacío donde la medicina te mete un montón de síntomas que no sabe dónde meter, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, que son más de tipo autoinmune. ¿Qué es lo que sentimos? Bueno, hay ciertos alimentos que nos desencadenan reacciones muy, muy importantes. Pues generalmente suelen ser los alimentos que ya de por sí son más problemáticos, como pueden ser el trigo, algunas clases de cereales, por el gluten, lácteos de vaca, productos ultraprocesados. Pues estos van a producir una reacción que es desproporcionada, que en cualquier persona al final sí que aumentan esa inflamación, pero en estas personas ya es desproporcionada. Y luego, cuando ya estamos en situaciones avanzadas, prácticamente sientes que comes cualquier cosa, que no puedes permitirte ni un poco y ya estás teniendo problemas. Pero básicamente, si después de comer se te hincha la barriga, me parece que estás embarazada, embarazado. Tienes una digestión que dura más de 1 hora, 2 horas, 3, 4 horas, te sientes pesado de una comida a otra, no vas al baño con regularidad. Todas esas cosas nos están indicando ciertos problemas o ese estado de muy baja energía también después de comer acompañado de una digestión pesada. No es normal estar 2 horas con la comida en el estómago y sintiéndonos cansados, pesados. Eso es síntoma de que hay ciertos problemas ya. Claro. Y por ejemplo, esto que decías de la regularidad con la que ir al baño, hay gente que también normaliza esto de tener estreñimiento y diarrea en la misma semana y de manera crónica durante el mes, Claro. ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y en la relación también que tenemos con precisamente la excreción
¿no? de lo que comemos, hace que también tengamos ahí una clara evidencia de que las cosas no van bien. No parece que no solemos prestar mucha atención a eso, ¿no? Sí, es importante ir al baño con regularidad, yo digo todos los días. También está un poquito el otro extremo, ¿no? Que me encuentro personas que me dicen, yo voy 3, 4 veces al día al baño. Digo, eso es un síntoma también negativo, ¿no? Eso quiere decir o que estás comiendo demasiada comida o que no la estás digiriendo bien porque tienes un tránsito incluso demasiado rápido, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que al final hay una frase que es muy cierta, que es, prefiero un alimento poco saludable, bien digerido y que se excrete en un tiempo normal, que un alimento saludable que no se digiere bien y que te genera y que tienes estreñimiento, porque al final el tener una buena digestión, una buena regularidad, te permite que no se acumulen al menos alimentos en descomposición en tu organismo y que no absorbas toda la cantidad de tóxicos que eso supone, porque cuando estamos estreñidos no solo es que haya una acumulación de sustancias de desecho, es que constantemente tu intestino está absorbiendo los tóxicos de esos alimentos en descomposición y esos tóxicos pasan a circulación y tu cuerpo tiene que darle salida. Eso al final te va a comprometer pues a tu hígado, el hígado ya tiene que lidiar con todos los tóxicos que vienen de los propios alimentos, tóxicos ambientales que cada día tenemos más, de diferentes cremas, etcétera. Si no se le Esos puede son dar, los famosos disruptores endocrinos que suelen hablar, ¿no? sí, los disruptores endocrinos son una clase de estos tóxicos que sobre todo influyen a nivel hormonal, impiden el correcto funcionamiento de nuestras hormonas, que es, por supuesto, muy importante. Y esta, por ejemplo, esta acumulación de tóxicos, cuando no le podemos dar salida, pues por ejemplo, porque nuestro hígado está saturado, porque no tenemos una buena circulación o no tenemos la capacidad de sudar a través de la piel, que se pierde, por ejemplo, esto da lugar a que esa acumulación de tóxicos, que haga? El cuerpo la almacene junto con grasa. La grasa es como un reservorio de los tóxicos. Igual que cuando hay una central nuclear se recubre todo de cierta manera para que ese material no genere daños fuera, pues en nuestro organismo la grasa lo que hace es envolver los tóxicos para que al menos no generen problemas. Entonces, ¿qué es lo que necesita esa persona para perder grasa? Pues muchas veces es reducir la carga tóxica para que su hígado pueda ir dándole salida a esos tóxicos y cuando sienta que tiene la capacidad de poder gestionar más, irá saliendo ese tóxico de las reservas de grasa para ir pudiéndose desintoxicar el organismo y expulsarse. Y también, ¿no? Por ejemplo, una de las consecuencias que genera esa acumulación de tóxicos es la famosa lipedema, ¿no? Que muchas mujeres también las padecemos en brazos, caderas, piernas, porque hay ahí una acumulación de tóxicos, ¿no? En la del lipedema, por eso se recubre Ese, esas partes del cuerpo que están alejadas precisamente de los órganos. ¿Es esa, correcto esto? el lipedema era una enfermedad hiper rara hace muchos años, cada vez es algo más común, pero justamente esto, ¿no? Se justan problemas inflamatorios, problemas de excreción de tóxicos, incluso ya problemas también más a nivel inmune, de autoinmunes o incluso de regulación del sistema inmune, que dan lugar a estas diferentes anomalías, ¿no? Donde tenemos una excesiva tendencia a la inflamación, esa inflamación se sigue con una acumulación de más grasa de la debida en ciertas zonas y al final eso también, pues a nivel psicológico, es una carga bastante importante a las personas que lo padecen. Claro. ¿Cómo, por ejemplo, procedes tú cuando alguien se entrevista contigo y te cuenta esa serie de síntomas que, bueno, por lo general son muy variados, pero que tú a través de tu experiencia sabes reconducir? Pero imagino que tienes que ser muy exhaustivo a la hora también de determinar para qué lado ir, ¿no? Porque no es lo mismo tener un SIBO, como decías, que es un Sí. sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? De unos determinados tipos de bacterias, que tener una permeabilidad intestinal, ¿no? Entonces, ambas dos producen desequilibrios en el metabolismo, pero no se trabajan de la misma manera, entiendo, ¿no? ¿Cómo haces esta diferenciación? Bueno, en muchos casos sí que al final el abordaje puede ser parecido, es decir, todos los caminos llevan a Roma, solo hay cada uno con sus especificidades. Para mí es muy importante mandar un cuestionario previo a nuestra sesión donde yo ya me ahorro cierto tiempo que a lo mejor podemos invertir en charlar sobre cómo es tu día a día, tu vida, para mí también es importante. Y en función de todos esos síntomas que ya la persona me describe, pues ya me planteo un poquito cómo va a ser la sesión, junto con todas las analíticas que tenga, tanto de sangre como a lo mejor de diferentes otros abordajes complementarios, como pueden ser EFES o diferentes test de intolerancia. Lo que siempre le pregunto a la persona es cómo es su estado a nivel emocional, cuál es su historia un poquito también en general, porque eso me hace entender muchas cosas de su enfermedad. Por ejemplo, ¿qué me encuentro?
personas que tienen enfermedades autoinmunes, la mayoría, por no decir todas, cursan con lo mismo, ¿no? Desde muy pequeñitas han odiado su cuerpo, no lo han aceptado, se han rechazado a sí mismos. Entonces, ¿qué es el sistema inmune? Una parte de ti. Tú te rechazas a ti, tu sistema inmune rechaza tus propias células. Es, al final, algo que está todo muy relacionado. Entonces, me gusta entender la historia de la persona para intentar juntar el abordaje más de alimentación o de pautas de salud con ese abordaje de los cambios que tenemos que hacer como personas y luego, sobre todo, también su historia con la alimentación. Me gusta conocer un poquito pues, las diferentes etapas, cómo se ha alimentado durante ellas para saber, vale, qué es lo que él ya ha hecho que no ha funcionado, qué es lo que ha hecho que me puede dar un poco de idea de cómo se encuentra la persona y sumando todo eso y junto con las analíticas y demás, pues planteo cuál creo que va a ser lo que le pueda ayudar. Oye, creo que en tu situación tenemos que ser muy estrictos en este caso y quitar esto y esto. A otra persona le digo, vamos a proceder un poquito más conservadores, a lo mejor no hace falta quitar, por ejemplo, en tu caso, todos los lácteos, simplemente los de vaca. Si vemos que cuando los comas, como tenemos contacto diario, te empiezan a sentar mal y demás, coméntamelo y vamos variando. Entonces, para mí todos los tratamientos de problemas intestinales requieren mucho de hilar muy fino y sobre todo tener ese contacto diario con la persona, porque algo que yo puedo pautar en papel, que es lo que creo, a lo mejor a esa persona no le va bien y necesito ir modificándolo sobre la marcha y sobre todo ir escuchando qué es lo que le dice su propio cuerpo, que al final es lo más importante, ¿no? Oye, pues según me han dicho que tengo SIBO y no puedo comer ningún tipo de verdura, pero veo que estas tres las como y no me generan ningún problema, pues igual es negativo para ti quitarlas y a lo mejor hay otras cosas que se supone que puedes comer y tu cuerpo te dice que te sientan mal. Ahí es donde voy. Entonces, mi manera de abordarlo, pese a que hay una base que es la alimentación antiinflamatoria, que sí que tiene, pues, obviamente, quitar el azúcar, quitar los productos procesados, quitar los aceites vegetales de semilla, quitar, en general, lácteos de vaca, las harinas refinadas, el trigo, gran parte de los cereales, posiblemente las legumbres. Esa es un poco la base de la alimentación antiinflamatoria. Luego, cada persona, pues, tendremos que ser más o menos estrictos en función de lo que diga su cuerpo, ¿no? Incluso abordajes más de tipo carnívoros en patologías más crónicas o muy complejas pueden ser efectivos para hacer como un reset de su sistema digestivo y luego volver a partir desde cero, ¿no? Porque hay problemas tan complejos donde la persona no puede comer prácticamente nada, que se hacen imposibles y es como vamos a resetear, solucionamos un poquito ese problema y luego vamos a la raíz del problema, que no es obviamente las verduras, aunque ahora te sienten mal, sino que hay problemas de base que son los que tenemos que resolver. Qué interesante lo que dices. Mira, voy a recordarle a la audiencia que nos está viendo que las preguntas, para que no se queden perdidas, pónganlas directamente en lo que es la cajita de preguntas que van a tener abajo para añadir una pregunta y así cuando lleguemos al momento de preguntas, pues puedo leerlas todas y no nos queda ninguna sin responder dentro de nuestras posibilidades. Bueno, hablabas, Marcos, de algo que me pareció muy importante y que yo traduzco al escucharte como también una escucha consciente de lo que me voy nutriendo, es decir, voy un poco, lo voy a hacer aquí un poco a nivel más poético, pero voy viendo mi relación con el brócoli, cómo me sienta, si el brócoli se lleva bien conmigo, si me inflama, si no, veo mi relación con la leche, cómo me sienta, ¿no? Y al final no hay como absolutismos, no hay fundamentalismos, si bien hay unas bases que también las vamos a tocar contigo, de alimentos que ya por su industrialización en el momento del mundo en el que nos encontramos, ya se podrían caracterizar como tóxicos, pero después hay otros muchos que por regla general no es que me hagan daño porque sí, sino que van a estar muy relacionados con el individuo, ¿no? Sí, Y con la energía, con la compatibilidad del alimento conmigo, ¿no? Entiendo, y eso también nos enseñas a poder hacerlo. sí. Sí, para mí, alimentación consciente son muchas cosas, pero una de ellas es ser consciente de qué necesita tu cuerpo, que muchas veces ni siquiera lo sabemos, ¿no? Pensamos que necesita alimentos, platos de comida, ¿no? Pues necesitamos una serie específica de nutrientes y eso tenemos que conocerlo. Luego, conciencia sobre qué nutrientes te aporta cada alimento en base a, sabes qué nutrientes necesitas, sabes qué alimentos estás comiendo, ya tienes una idea de si estás nutriéndote bien o no. Y luego, sobre todo, conciencia de qué impacto tienen los alimentos sobre tu bienestar, tanto a nivel de energía, a nivel de estado de ánimo o sobre todo también cómo afecta a tus digestiones y a tus diferentes problemas, ¿no? Y desarrollar esta conciencia de la alimentación es lo que te va dando que tú encuentres cuál es la alimentación más óptima para ti, porque no hay una alimentación óptima para todo el mundo, aunque sí que puedan compartir ciertas cosas, como bien
has hablado, ¿no? Pero eso es importante, ¿no? Vale, estoy comiendo, noto que tengo una inflamación, una digestión muy pesada. Oye, pues analizo y pienso, oye, pues puede ser este alimento, y al día siguiente, por ejemplo, voy a probar a quitar esto, desde tu punto de vista de manera autónoma, y lo quitas y de repente la digestión es mucho mejor. Ya te has llevado un aprendizaje que es mucho mejor que cualquiera que yo te pueda dar, porque estás tú mismo tratando de poner conciencia sobre tu alimentación y hacer cambios, y al final tienes tu verdad, que es lo que a ti te sienta bien. O lo mismo, ¿no? Hago un tipo de comidas, noto que después de comer estoy 2 horas medio dormido, sonoliento, hago otro tipo de comidas y noto que a la media hora estoy perfectamente, que puedo dedicarme a mi trabajo. Oye, pues no quiere decir a lo mejor que el anterior sea malo, a lo mejor eso me es interesante cuando busco relajarme y dormir, pero si lo que busco es trabajar me interesa otra cosa. Y entonces voy gestionándome también la alimentación en mi día a día en función de las necesidades y consigo que ésta se adapte a mí y no yo a ella, que no sea un motivo de estrés, porque como conozco qué es lo que tengo que aportarle y también la utilizo en base a unos objetivos, pues como que me siento también más conectado con todo lo que hago. Qué bueno. Mira, quiero hablar muchas cosas contigo, por ejemplo, tipos de hablar de ayuno intermitente para que la gente que nos está escuchando sepa de preguntas que voy a hacer ahora enseguida. Suplementación en general, dentro de la suplementación, bueno, vitaminas, probióticos, adaptógenos. Te quiero preguntar de distintas cosas, pero también ahora para hacer como una partición en esta conversación, sería para mí importante que hablaras de esos alimentos que más allá de que hables de esta conciencia de entender que me viene bien y que me viene mal, por lo que comentaba antes, a través de los procesos de industrialización que llevan, ya se podrían considerar que por regla general y sin ánimo de demonizar a ninguno, ya son tóxicos. ¿Cómo, para que esto no quede como prohibido el alimento, cómo lo podrías abordar a esto para que también quien nos escuche lo Vale, tome como realmente queremos que lo tome, ¿no? vale. Yo nunca prohíbo ningún alimento a las personas. Yo siempre digo, mi objetivo es aportarte la información para que tú puedas decidir libremente el no elegir comerlo la mayor parte del tiempo. De tal manera que tú tengas un buen estado de salud y que si alguna vez lo comes de manera puntual, con conciencia siempre, porque lo eliges sabiendo las consecuencias, no sea realmente algo que te afecte negativamente a tu salud o a tus objetivos que puedas tener a otros niveles como físico, ¿no? Pero siempre de esa libre elección, ¿no? Tú nunca vas a sentir con esta alimentación consciente que te estás restringiendo un alimento que te gustaría comer. Como siempre digo, si estás sintiendo eso, es que aún te falta más información o que no tienes por qué restringirlo porque realmente no quieres y ya está, perfecto. Eso al final es, como que digo yo, hacer una negociación con uno mismo. Pero sí que es cierto al final que hay alimentos que son nocivos para la salud. Creo que todo el mundo tiene muy claro que los productos procesados, como al final la bollería, las galletas, todos los snacks, pues son muy negativos, no solo porque al final todos son carbohidratos de los peores, grasas de los peores, diferentes compuestos químicos que el ser humano no sabe gestionar y que son todo tóxicos. Esto todo el mundo lo sabe, pero bueno, luego hay ciertos alimentos que a lo mejor hay un poquito más de duda, ¿no? Por ejemplo, los lácteos de vaca. La leche de vaca, si la tomamos un poco desde el punto de vista original y tomamos una leche cruda de una vaca que tienes en tus campos hace 100 años, posiblemente es un alimento muy bueno y muy nutritivo. Pero cuando pasamos hoy en día a tener una leche de vaca que están en criaderos donde la alimentación de las vacas es horrible y donde además la leche de vaca se pasteuriza y se homogeneiza, se le quita todos los nutrientes, deja de ser un alimento que sea positivo para el ser humano. Entonces, aparte de que muchas personas sí que tienen intolerancia a la lactosa, que eso ya hace que sea un problema, también tiene una proteína que se llama la caseína 1 que tiende a generar problemas de permeabilidad intestinal e inflamación. Entonces, al final, por acumulación, va dando problemas. Aparte de que la leche también es un alimento bastante adictivo. Entonces, que muchas personas al final también lo comentan. Pero bueno, por ejemplo, la leche, alimento moderno, la leche de vaca pasteurizada, pues es un alimento al final problemático que podríamos considerar como muy sano. El trigo moderno, todo el pan que solemos consumir, macarrones, espaguetis, es muy nocivo también. ¿Por qué? Porque son variedades que están totalmente alteradas genéticamente, además los cultivos están todo el rato llenos de pesticidas, el gluten que tiene este tipo de trigo es un gluten totalmente diferente al que había en los años 50, súper resistente, que genera muchísimos problemas a nuestro organismo. Entonces, todo el pan moderno es muy, bueno, el pan o el trigo moderno
es muy, muy problemático. Entonces, nada tiene que ver a lo mejor un pan de masa madre fermentado de manera natural, tradicional, que el pan que consumimos hoy en día, pues en el supermercado, e incluso en la panadería que tenemos cerca, si no llevan a lo mejor un consumo más específico. Este tipo de alimento es problemático. La soja también es transgénica, el maíz, son todos alimentos alterados. Las La legumbres, avena, Marcos, que el otro día te estaba escuchando, que eso vale, puede ganar muchos haters, ¿no? Hablar mal de la avena, pero ¿cuál es tu vale, justificación para introducirnos en esta vale. información? La avena me gusta decir que no es que sea un alimento malo per se, de hecho, dentro de los cereales, pues es mejor que, por ejemplo, el trigo. Es decir, si vamos a comparar el tomar unos Kellogg's, unos Wheatabix, un pan de pan moderno y una avena, por supuesto que es mejor la avena, pero sigue sin ser un alimento óptimo. ¿Por qué? Porque tampoco tiene gran cantidad de nutrientes, es decir, al final tiene un poquito de proteína simplemente, que es proteína vegetal, que es menos biodisponible, sobre todo es carbohidratos, pues eso, de liberación un poquito más rápida, aunque no sea tan rápida como en las harinas de trigo, sigue teniendo cierto refinado la avena que consumimos del salvado de avena, entonces se sigue, por así decirlo, liberando más o menos rápido a sangre y a nivel de vitaminas y minerales tiene muy poquito. Entonces digo que es un alimento poco óptimo y que en muchas personas además causa problemas intestinales. La avena, muchas de ellas tienen contaminación cruzada con el gluten, entonces hay gluten en la propia avena y luego la avena también tiene una sustancia que se llama avenina, que es similar al gluten, no tan problemática, pero en algunas personas también puede ser La nociva y puede generar problemas a avena nivel suele intestinal. utilizar para saciarse a la avena y porque en Sí, muchos casos les ayuda en su flora intestinal, pues sí, para evacuar mejor y demás. claro. Eh, ¿Esto por qué lo puede suplir en caso de que estaba acostumbrado a un consumo de avena? ¿Qué otra opción podría validarse? Como siempre digo, alimentación consciente que es entender qué necesita el cuerpo y qué aporta el alimento. Si entendemos que la avena nos aporta sobre todo algo de fibra, nos aporta carbohidratos energéticos, sobre todo glucosa, un poquitín de vitaminas y minerales que no es nada y un poquitín de proteína que tampoco lo podemos contar, vale, si quiero la fibra, ¿a dónde voy? Pues por ejemplo a las verduras. ¿Que quiero un carbohidrato? Pues me puedo ir por ejemplo a la patata, al boniato, a la fruta, al arroz blanco. Otra cosa es que nos cambie el esquema que tenemos del desayuno, donde justo ayer subí una publicación donde el desayuno de un vaso de leche con una buena cantidad de avena con fruta no es un buen desayuno, porque justamente ese desayuno, por mucho que a lo mejor la avena de manera aislada no sea tampoco muy problemática, la fruta no tiene por qué ser problemática con moderación, las tres cosas prácticamente es azúcar. Entonces, lo único que consigues con ese desayuno es elevar muchísimo tu glucosa en sangre y ya hemos empezado el día de manera negativa y estamos pues abocados a estar todo el día desregulados a nivel de hambre, saciedad, de... Eso me encantaría que lo explicaras mejor y atención a los que nos están escuchando, porque para mí fue súper clave aprender esto y es, ¿qué meto en mi cuerpo? Porque al final desayuno es salir del ayuno, es abandonar el ayuno. Yo, por Sí, ejemplo, desayuno, yo hago ayuno intermitente y puedo desayunar, dependiendo del día, entre las 2 y las 4 de la tarde. Y claro, tengo clarísimo que, por ejemplo, consumir proteína para romper mi ayuno me mantiene mucho más regulada y sin hambre, en mi caso, que lo que hacía de toda la vida, que era comer fruta, pues cereales, tipo yo comía mucha sí. avena y demás, y me generaba luego mucha hambre después. Entonces, ¿podrías explicar esto un poco para los que están intentando tener un día más con menos ingesta calórica? Bueno, no tiene tanto que ver a lo mejor con la ingesta calórica, pero sí desde el punto de vista de tener mayores niveles de energía y tener también una mayor estabilidad emocional y sobre todo a nivel del hambre y el apetito, no estar todo el día dominados también por la comida. La primera comida del día, que es el desayuno, no quiere decir que sea el desayuno entendido de manera tradicional pronto por la mañana, sí que es la comida más importante del día, como digo yo, en el sentido de que en función de cómo la hacemos va a predisponernos para las siguientes 24 horas. Entonces, hacer mal el desayuno hace que en las siguientes 24 horas ya estemos fastidiados, entre comillas, y hacerlo bien genera un efecto de bola de nieve positivo a cómo vamos a estar. Entonces, ¿qué tenemos que buscar con ese desayuno? Aparte que es la comida donde han pasado más horas desde la anterior, eso hace que tengamos más
descansado todo nuestro sistema digestivo, nuestros diferentes órganos, y vamos a absorber mejor los alimentos, porque partimos de un estado más descansado. Y esto es fácil de entender de, llevas 2 días sin entrenar, vas a hacer un entrenamiento, estás muy fresco porque estás descansado. Entrenas a lo mejor después de haber entrenado un día por la tarde, el día siguiente por la mañana, y estás sufriendo las consecuencias aún del entrenamiento y no puedes dar tu mismo rendimiento. Pues tu estómago funciona un poco igual. Si han pasado 12 horas, vas a digerir mejor los alimentos, absorber mejor, que si han pasado solo 4 o 3 horas desde la última comida. Entonces, además de que es el momento donde tenemos que meter la mayor cantidad de nutrientes para aprovechar esa mayor absorción, va a implicar para el resto de 24 horas cómo están nuestros niveles de glucosa y nuestra sensación de hambre y saciedad. Si lo que rompemos al romper ese desayuno, lo que hacemos es meter gran cantidad de carbohidratos, como por ejemplo justo ese esquema de leche que aporta lactosa, carbohidrato, fruta que aporta fructosa y glucosa, carbohidrato, avena que aporta sobre todo glucosa, carbohidrato. Lo que hacemos es un desayuno que nos eleva un montón los niveles de glucosa en sangre, y esto lo que hace es que a la hora y pico baja los niveles de glucosa por el efecto de insulina, volvemos a tener hambre y ya estamos todo el día en ese ciclo de comer cada 2, 3 horas, estar con hambre constantemente. Y sobre todo el cuerpo también pidiéndonos constantemente dulce y carbohidratos. Entonces somos dependientes de la comida. Si en cambio rompemos el día, como digo yo, con densidad nutricional, proteínas, grasas saludables que prácticamente no elevan la glucosa, vamos a estar muy estables y vamos a llegar súper saciados a la siguiente comida, pasando 5, 6, 7 horas y con un hambre muy calmado, muy tranquilo, y que nos va a permitir de nuevo hacer buenas elecciones. No va a tener esa ansiedad de tengo que comer lo primero que pille, sino que te vas a sentar tranquilamente, a lo mejor a comerte tus vegetales, tu otra porción de proteína y tu energía, que puede ser tanto a lo mejor un carbohidrato si te interesa por tus objetivos, o otra vez alguna grasa saludable. Pero como que tiene un efecto muy positivo en eso. Entonces, las personas que regulan un poco su metabolismo, que el desayuno es muy importante, pues pasan de necesitar hacer 5 comidas, estar comiendo cada 2 o 3 horas, a funcionar perfectamente con 2 o 3 comidas al día, incluso hacer ayunos de 12, 14 horas y estar bien, con buenos niveles de energía. De repente, la comida ya no empieza a ser un motivo de estrés, pasa a un segundo plano y podemos dedicarnos más a lo que somos, a nuestra persona, a nuestra misión, nuestra otra serie de cosas que son importantes, ¿no? Porque la persona vive, la mayor parte de las personas que me encuentro, la comida es un drama. Es un drama porque es todo el rato una relación amor-odio, porque es lo que me hace engordar y lo que no me deja verme bien físicamente, es amor-drama porque estoy todo el día con hambre, estoy todo el día pensando en comida, termino una comida y estoy luchando contra quiero comer más, y eso al final nos drena mentalmente, aparte de que también nos quita la energía a otros puntos de otros siento súper aspectos. identificada con lo que dices y bueno, yo te quería preguntar precisamente sobre el ayuno intermitente porque para mí es una filosofía de vida que he adoptado desde la pandemia para aquí y para mí no es una dieta, siempre lo digo, porque la gente a veces utiliza el ayuno intermitente para bajar de peso. Sí es verdad que es una consecuencia bajar de peso porque ordenas mejor la manera en la que comes, o bueno, depende aquí, ¿no? Porque hay gente que hace un poco de locuras, pero a mí me ha hecho tener una mejor relación con la comida y a lo largo de estos años he ido también midiendo, ¿no? La repartición, ¿no? de ayuno e ingesta, ¿no? Y yo ahora estoy en 16-8, que es lo que he sentido que mi cuerpo se siente bien, que se amolda a mi ritmo de trabajo. Entonces quería preguntarte esto, ¿hay alguna ayuno intermitente ideal? ¿Va por edades? ¿Lo recomiendas? ¿No lo recomiendas? Vale. Es un tema complejo, posiblemente nos podría dar para hablar de 1 hora. Voy a intentar resumir lo más importante. Creo que el ayuno es algo totalmente natural, que va acorde con nuestro diseño y que todo el mundo debería ser capaz de hacer ayuno. Es decir, tener todo el mundo la capacidad de aguantar 16, 18 horas sin comer debería ser básico, porque eso es un síntoma de que tienes un buen metabolismo. Si no eres capaz de aguantarlo, no quiere decir que lo tengas que hacer todos los días, pero si no eres capaz de aguantarlo y estando bien, con energía, haciendo tu trabajo, tu día a día, quiere decir que tienes un problema metabólico y eso se puede solucionar con la propia alimentación. Dicho esto, el ayuno debe ser un poco algo natural, ¿vale? Al final es como todo, al final está entre comillas no volviendo, ¿no? Porque nunca es algo que se va, no es una moda, pero sí que en los últimos años ha sido un tema que ha estado bastante candente y podemos entender diferentes corrientes como hacer ayuno intermitente, ¿no?
y creo que ahí está un poquito el error. Creo que todo el mundo debe experimentar con el ayuno y digo, si nunca has hecho un ayuno de 18 horas, pruébalo a hacer durante 3 días porque te va a ayudar a darte cuenta de que eres capaz de aguantar, te va a mejorar mucho tu relación con la comida porque te das cuenta de que lo que creías que era hambre no es hambre realmente, pero más allá de eso lo que digo es, primero aprende a comer, aprende a nutrirte. Y lo que ocurre con prácticamente la mayor parte de personas con las que trabajo es que una vez hacemos 3 comidas al día, porque nunca recomiendo más es una aberración, hacemos 3 comidas donde aportemos densidad nutricional, aportemos los nutrientes que el cuerpo necesita, el organismo empieza a regularse y el ayuno tiende a salir solo, ¿vale? Las 12 horas, que ni contarlas, ¿no? Es decir, 12 horas siempre debe haber entre la última comida y la siguiente, pero más allá de eso, empieza a salir solo porque con esa alimentación tus señales de hambre y saciedad se regulan y tu cuerpo ya funciona de la manera adecuada. Entonces, con muchas personas, ¿qué es lo que ocurre? Pues a lo mejor hacemos un desayuno potente, una comida potente, y a las 2 o 3 semanas la cena ya llegan sin hambre. El ayuno sale de manera natural, porque digo, pues deja de cenar un día y es un ayuno, yo qué sé, de 16 horas, pero que ha salido de manera natural. O lo Muy mismo, llevadero. alguna persona cena a las 7, pero luego nada más levantarse no tiene hambre y desayuna a las 10. Está haciendo un ayuno al final, pero porque su cuerpo está bien regulado, le permite. El error que está cometiéndose un poquito, que creo que es importante que hablemos de esto, es el ceñirnos a voy a hacer todos los días un número de horas. Porque ahí, de nuevo, hemos utilizado el ayuno para reconectar con nuestro cuerpo, recuperar nuestro metabolismo, conectar con las señales de hambre, pero lo desvirtuamos. Es decir, en el momento en el que yo me propongo hacer 18 horas de ayuno todos los días, dejo de escuchar a mi cuerpo. Entonces, si Como tu que cuerpo lo te empieza a decir que obligo a comas, estar en una dinámica. claro, y si tu cuerpo te está diciendo que comas todos los días tras 14, 15 horas de la última comida y tú lo fuerzas todos los días hasta las 18 horas, ¿qué es lo que ocurre? Que, pues, ¿lo ¿Qué oís? pasa la policía? Digo, Bueno, la ambulancia. vale, que si justamente le estás forzando todos los días a hacer esas 18 horas, estás metiendo a tu cuerpo en un estrés, porque estás provocando deficiencias. Entonces, eso que fue muy bueno, que te sentiste muy bien, con mucha energía, si a lo mejor mantienes esas 18 horas constantemente durante 5 o 6 meses, vas a tener efectos negativos, donde de repente no te sientas tan bien, te sientas más cansado, a lo mejor incluso te sientes más hinchado a nivel intestinal porque tienes más cortisol, empiezas a acumular grasa de nuevo. Entonces, la idea es que tengamos la capacidad de, pero luego hagamos el ayuno escuchando a nuestro cuerpo. Entonces, si algún día a las 15 horas te pide tu cuerpo comer, te viene bien comer, come. Eso es lo positivo. Que algún día no tienes hambre y hasta las 18 horas no comes, 18 horas. Que algún día a las 12 horas, aunque suelas hacer 14, 15, tienes hambre, dale a tu cuerpo la comida. De esta manera tenemos esa conexión bidireccional. No tenemos miedo a comer en el sentido de si nuestro cuerpo nos pide más comida, porque muchas veces digo, estás comiendo, has hecho tu plato, tienes un poco más de hambre, ¿por qué no comer algo más? ¿Quién eres tú para decir que eso es mucho? Te lo está pidiendo tu cuerpo. Pero lo mismo al contrario, ¿no? Que cuando no nos ciñamos a no comer si nuestro cuerpo nos está pidiendo también esa comida cuando hagamos el ayuno, ¿no? Y como digo, igual que nos saltamos la cena, si nos lo pide el cuerpo y no tenemos hambre, que seamos capaces de comer antes hoy porque nos ha pedido nuestro cuerpo antes. Entonces, de esta manera, creo que ese ayuno, si lo consideramos intermitente, sí que puede ser sostenible a largo plazo, ¿no? Donde hay una escucha activa. Pero si nos ceñimos a hacer 18 horas todos los días o 16, puede ser un problema. Más problema, sobre todo, en mujeres en etapa reproductiva, que sois mucho más sensibles al estrés y sois cíclicas en cuanto también a vuestras hormonas, mucho más sensibles por vuestro ciclo menstrual, el dar a luz. Ese estrés del ayuno puede ser lo que desencadene que al final podáis tener algún problema. Entonces, en mujeres generalmente no recomiendo en la etapa reproductiva hacer de manera predefinida todos los días 16 horas de ayuno. Y diferencio entre un ayuno de por la mañana y un ayuno de por la noche. A lo mejor un ayuno de por la noche, 16 horas todos los días, no es un problema, porque pensemos que la mayor parte de esas horas las pasamos cuando ya ha terminado nuestro día más activo, el estrés, estamos más relajados y durmiendo. Entonces son 16 horas donde nuestro cuerpo no está sometido a estrés. Entonces el estrés del ayuno es poquito y es positivo. A lo mejor esas 16 horas constantemente por la mañana, donde te levantas con prisa por los quehaceres, llevar a tus hijos, el estrés del trabajo, no sé qué. Entrenar, lo que sea. Claro, todo ese estrés sumado al estrés del ayuno puede ser que ese ayuno se convierta en un problema. Entonces, por eso
hay que ser un poco cautelosos de si no te estás sintiendo bien, pese a que los 3 primeros meses te sentías muy bien, simplemente plantéate que a lo mejor te viene bien volver a hacer 3 comidas o te viene bien reducir las horas de ayuno y eso te va a ayudar a seguir mejorando. O sea, que no es siempre tan más ayuno mejor, ¿no? Yo creo que lo que se va traduciendo ya a esta altura de la charla es que lo estricto, al fin y al cabo, se quiebra, porque es duro y no es flexible y no se adapta. Entonces, lo que tenemos que conseguir es, sobre todo, fomentar mucho esa escucha que se dice pronto y se dice fácil, pero que creo que ahí es donde está el truco, porque cuando tú hablabas y decías de, bueno, si te da ganas de comerte un platito más, ¿no? Pero a veces también esa escucha puede ser de el ego que me está protegiendo de una emoción donde yo estoy utilizando un dulce para darme el amor que no me estoy dando de otra manera. Entonces, esto es clave lo que estás diciendo. O sea, yo tengo que saber no autoengañarme cuando pido ese platito más y saber que realmente lo necesita mi organismo para mis funciones vitales y no lo necesitan mis emociones por cuestiones energéticas que no le he sido capaz de brindar, ¿no? Muy buen punto, muy buen punto. Total. Lo primero, obviamente, es saber qué es lo que tienes que comer, cómo también equilibrar un poquito los platos, porque al final, como digo, ¿no? Hay alimentos que sí te regulan las sensaciones del hambre y saciedad y otros que no. O, por ejemplo, ¿no? Si en tu plato no metes nada de proteína, puede ser que la cantidad sea suficiente, la energía que estés aportando sea suficiente o incluso de sobra, pero tu cuerpo te siga pidiendo comida porque está esperando esa proteína. Entonces, hasta que no se la des, te va a seguir pidiendo comida. Entonces, aunque hayas comido mucho e incluso más de lo que necesitabas a nivel de energía, a lo mejor a las 2 horas vuelves a tener hambre porque tu cuerpo sigue diciendo, dame esa proteína. Entonces, lo primero también hay que saber qué aportarle al cuerpo. Una vez sepamos también configurar esos platos, podemos escuchar más al organismo. Es decir, vale, he comido algo de vegetales, he comido una buena porción de proteína, he comido algo de grasas, pero bueno, tampoco es tanta, tengo un poquito más de hambre. Oye, pues puedo añadir un poquitín más de grasa en esta comida. A lo mejor haces una comida donde has metido un montón de carbohidratos, no has metido vegetales, no has metido proteína, tu cuerpo te pide más, cuidado. Y luego lo que tú has dicho, podemos estar influenciados por ese estado de ansiedad o un problema emocional. Muchas veces pasa, ¿no? Que la comida, muchas veces, el momento de comer es ese refugio, entonces hemos terminado de comer, hemos disfrutado ese placer de la comida, nos hemos saciado, hemos comido bien, pero queremos seguir prolongándolo. Entonces, ese mecanismo de seguir prolongando es seguir comiendo más, porque es un refugio esa comida. Entonces, al final acabamos escuchando a nuestro cuerpo, pero no dándole realmente lo que necesitamos, sino más bien estamos tirando de tapar algo a nivel emocional o estamos un síntoma de estrés o ansiedad ocultándolo con comida. No, no, totalmente. Y más cuando hablamos de comida, que fíjate que en cuestión subconsciente el alimento es la madre, porque la primera relación que tenemos cuando salimos a la vida es comer. Ya comíamos a través de nuestra madre dentro y luego nos relacionamos también con ella, con el alimento. Entonces, claro, todo lo derivado de aquí, imagínate las emociones que puede general. Total. Mira, yo quiero recordarle a la gente que deje las preguntas en la cajita de preguntas. Ya tenemos 3 preguntas para contestar. Yo te voy a hacer la última pregunta mía para pasar ya a las preguntas de la gente. Vale. Y es el tema suplementos. Y aquí quiero que te explayes todo lo que quieras o puedas o te puedas permitir en este espacio, porque me interesa un poco saber de suplementos, cómo entender lo básico, lo que todo el mundo debería de consumir, sobre todo por sistema inmunológico, ¿no? Por mantenernos. Para mí ese fue mi primer interés cuando empecé a estudiar de suplementación, que también te conocía a ti por eso. Es decir, ¿qué es mi botiquín básico de primeros auxilios de suplemento? Y luego también el tema de, a mí me ha pasado muchas veces de, esta vitamina la puedo tomar junto con el probiótico y si tomo por ejemplo, un adaptógeno, ¿a qué hora lo tomo? O sea, te estoy complicando la cosa, Marcos, no me mates luego fuera de cámara, Vale, pero porque es una está pregunta bien. muy amplia. No, está bien. Pero Está bien. Igual que, por ejemplo, el tema del ayuno, al final tengo una masterclass de hora y media, voy a intentar sintetizar lo más importante. sí. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que diría a la persona? Deja de pensar en suplementos si aún no dominas la alimentación. O deja de pensar en suplementos si aún no sales a caminar todos los días, te expones algo al sol o ni siquiera entrenas aunque sea la fuerza 2 veces por semana. Porque hoy en día, con toda la información que nos está llegando constantemente, tenemos ahí como una insuficiencia constantemente y no hacemos lo realmente importante. Entonces,
céntrate un poco en lo importante y la suplementación es eso, ¿no? Algo que está por encima ya de una buena alimentación, en este caso, ¿no? De unos buenos hábitos. Luego, sí que me gustaría hacer una distinción que yo en mi caso, aunque crea que la suplementación es importante, no tengo un abordaje de mandar, a lo mejor como otras personas, 20 o 25 suplementos porque creo que es algo muy molesto y que, aunque a lo mejor pudiese ser interesante, también creo que poder... tengo el brillo muy bajo. Digo, estaba apagándome todo esto. Puede ser algo que sea fácil de generar adherencia en el día a día. Entonces, me gusta ir como a lo más importante. Dicho esto, si iba a decir una cosa se me ha ido. Yo te hablaba de los primeros, o sea, los básicos de los suplementos a Sí, nivel del sistema inmunológico. Sí, no, pero quería decir una cosa a nivel de contextualización de los suplementos. Vale, la importancia de los suplementos, por lo que debemos entenderlo, es hoy en día, con el estilo de vida que tenemos, por ejemplo, donde tenemos mucho estrés, donde hemos tenido una alimentación o tenemos alimentación donde constantemente estamos metiendo tóxicos o alta en carbohidratos, cada vez los alimentos aportan menos nutrientes porque son menos frescos, tenemos deficiencias de diferentes vitaminas y minerales. Entonces, la suplementación muchas veces es la única forma de aportar esos micronutrientes que necesitamos, como digo yo, no para sobrevivir, sino para poder llegar a nuestra máximo, nuestra plenitud. No queremos sobrevivir, queremos vivir al máximo de nuestras capacidades. Entonces, la suplementación cubre un poco eso. Y hay diferentes vitaminas y minerales que son los que más deficiencias tenemos. Ahora está muy de moda, sin razón, el magnesio, ¿vale? Porque el magnesio es uno de los minerales que más deficiencias tenemos en general. Deberían aportarlo en gran cantidad las verduras, pero cada vez las verduras están cultivadas en suelos mucho más pobres. Entonces, cada vez el aporte de magnesio es menor. Aparte, el estrés nos depleta de magnesio, la cafeína nos depleta de magnesio. Entonces, todo se junta para que el magnesio sea un mineral que solemos tener Yo como deficiencias, además. tomo el magnesio con el café en ayunas, Vale. está mal. No es la mejor opción, no es la mejor opción. En general, Lo cambio ahora. tomar los suplementos con el café no es la mejor opción. Es mejor tomar el café en un momento distinto a los suplementos. Pero bueno, este magnesio, además de intervenir en todas las reacciones prácticamente del organismo, a nivel del sistema nervioso, es muy importante hoy en día para la relajación, el estrés, el descanso, que es algo que realmente necesitamos para equilibrarnos, ¿no? Y eso ya puede hacer la función de un adaptógeno que has comentado, ¿no? Al final un adaptógeno es un suplemento que lo que trata es de equilibrarte en función de tu estado. Si estás en un estado de estar muy apagado, bajo energía, pues tiende a subirte, a activarte. Si estás en un estado de mucha activación, nerviosismo, tiende a bajarte. Es como que funciona en relación a cómo tú estés, ¿vale? No es algo que yo suela utilizar, excepto a lo mejor con personas que tengan un estilo de vida de mucho ajeteo, mucha demanda, llevar negocios, muchos empleados que están sometidos a un estrés desproporcionado y en esas personas puede ser de ayuda. En otras personas prefiero tirar por herramientas de gestión del estrés, que en muchos casos hay problemas. Pero bueno, magnesio es muy importante. La vitamina D, ¿vale? Se ha visto que es vital y que prácticamente si tenemos unos niveles buenos de vitamina D por encima de 50, somos mucho menos susceptibles a cualquier enfermedad, cualquier infección. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que no da tanto dinero como otras cosas, entonces por eso no se promociona y de hecho, esto es una información interesante que nos puede hacer reflexionar, se está prohibiendo que en las analíticas la manden. Sin, cada cual que se haga sus propias cábalas en la cabeza, pero bueno, están prohibiendo que se hagan en las... Se está prohibiendo que tú analices en tu analítica la deficiencia de vitamina C que tienes. O sea, en los centros públicos ya no lo están dando esa orden de que en las analíticas comunes ya no lo pongan. En las especiales. Pero entonces, por regla general, tomar vitamina C, aparte de que previene muchísimas enfermedades, rejuvenece y energiza, ¿cuánto deberíamos tomar de vitamina C? Me refería a la vitamina D, la del sol. Ah, la D, vale. Y esa es la que estás diciendo que no la ponen en las... Esa es la que... Porque se ha visto obviamente que es muy, muy efectiva para prevenir cualquier problema, enfermedad, y al final si la analizas, pues tiendes a suplementarlas y aumentas los niveles, pues dejas de pasar por caja muchas veces. Entonces eso pues es una relación que puede estar ahí por ahí. Si tenemos los niveles por debajo de 50, es interesante
suplementar esta vitamina D, ¿vale? Yo siempre digo, hasta que los niveles no estén por encima de 60, 70, no dejaría de suplementarla. Todo depende también de si justo va a ser verano, ¿vale? Para que Eso lo es lo que te iba tengamos a en... decir, los países como España nos tenemos el beneficio del sol, bueno, yo Canarias, imagínate, Claro, nos o haría sea, falta un poquito menos. claro, eso, o sea, todo es cuestión al final también de conocerse, es decir, de, vale, me he hecho unas analíticas después del verano y veo cómo más o menos suelen estar mis niveles. Oye, pues sí que veo que recargo bastante de vitamina D en el verano, entonces ya sé que a lo mejor en esos meses no la tomo. Yo, por ejemplo, personalmente la tomo solo de noviembre a febrero, por ejemplo, porque sé que con eso es suficiente para mantenerme todo el año con buenos niveles porque me Yo expongo también la hago así. bastante al sol. Pero bueno, magnesio, vitamina D, siempre acompañada con vitamina K2, ¿vale? Porque la vitamina D moviliza el metabolismo del calcio y si no aportamos esa vitamina K2, el calcio puede depositarse en las arterias y no queremos eso, queremos que se deposite en los huesos. Entonces, esto es importante mencionarlo, que siempre, la mayoría ya vienen siempre de vitamina D3 más K2, pero alguno hay suelto que es simplemente vitamina D y puede hacer más mal que bien. Entonces, vitamina Qué D3 más K2, importante interesante eso, cuando lo muy tomemos. bueno. La vitamina C sí que es otro de esos suplementos que yo recomiendo en general, ¿vale? De tomar también de manera más constante porque potencia el sistema inmune, a nivel antioxidante, es muy, muy importante y también, sobre todo, porque es precursor también de todo nuestro sistema conectivo, es decir, la piel, articulaciones, reparar el tejido arterial, entonces previene la degeneración de nuestro organismo y también previene cualquier problema cardiovascular. ¿Qué es lo que ocurre si tenemos unos niveles bajos de vitamina C? Pues a lo mejor la función inmune sí que está cubierta, pero tenemos una micro rotura en la arteria por haber tenido la tensión muy elevada en un momento concreto, no podemos reparar esa arteria y ahí empieza a producirse esa cascada de inflamación, va el colesterol, sistema inmune, placa arterial, a los 20 años infarto. Entonces, el tener suficiente vitamina C es protector a este nivel, porque cuando hay cualquier herida en la arteria, se repara rápidamente. Genial, estupendo. Ese es tu botiquín de primeros Sí, auxilios del sistema inmunológico, ahí es ¿no? donde Digamos. ahí es donde me centraría. Sí que es cierto que el zinc y el selenio pueden apoyar el sistema inmunológico y a lo mejor en temporadas de las gripes puede ser interesante también darlo. O también si hay algún problema de tiroides y puede ser deficiencia de esos micronutrientes que son importantes. Pero O me quedaría con vitamina esas tres. B también para el sistema nervioso, Las, no sé. las vitaminas del complejo B también son muy importantes. Sí que recomiendo tomarlas durante un tiempo si no las hemos tomado nunca. El complejo B completo nos va a Sí, ayudar a hacer es reservas el y que puede ser tomo también yo. interesante. Sistema nervioso, niveles de energía. Estoy aquí muy apagado. Voy a encender una luz. Un momentito. Sí, genial. A ver si Bueno, puedo. comentarte también que de todo esto que estás diciendo, bueno, espero que estén tomando nota. Yo voy a pasar a las preguntas, Marcos, porque ya dentro de 7 minutos más o menos vamos a hacer una horita de directo, no te quiero entretener mucho, pero es súper interesante todo esto que comentaste. Y para terminar con este punto, una cosita que creo que es importante Sí, del magnesio que comentaste y es la biodisponibilidad del magnesio que muchas veces la gente toma, qué sé yo, citrato, cloruro, y claro, muchas veces vale. eso se va por el baño, ¿no? Y no entra el magnesio. Yo tomo bisglicinato, por Vale. ejemplo, y noto que el magnesio lo asimilo muchísimo mejor. Sí, o sea, sí que es importante, por ejemplo, las formas de cloruro, óxido de magnesio son muy malas. Además, lo que te hace encontrar realmente en la farmacia, todos los suplementos de farmacia y supermercados son de muy baja calidad en general, o sea que no recomendaría ir por ahí. Y como forma recomiendo el bisglicinato, que es sobre todo el que más interviene a nivel del sistema nervioso, que es lo que Sí, nos porque el interesa sobre todo. trionato no se consigue aquí, el trionato, Eh, ¿no? eh, Seguimos sin conseguirlo es más en difícil, España. es más difícil, eso es. Es una buena forma, pero no está disponible. Entonces, prefiero esta forma de bisglicinato que interviene sobre todo a nivel del sistema nervioso, de la relajación, del descanso, el estrés. El citrato no es una mala opción, solo que sí que es cierto que un poquitín menos de biodisponibilidad y sobre todo lo recomiendo cuando hay problemas a lo mejor de estreñimiento, porque sí que va a ayudar más al tránsito intestinal y un efecto más agudo en el intestino. Por eso, pero no queremos a lo mejor tanto un efecto agudo en el intestino, de relajación del intestino, sino relajación de todo nuestro organismo. Y algo que es importante comentado es cuándo tomar los suplementos. Por ejemplo, el magnesio, una clave interesante es tomarlo, por ejemplo, justo antes de dormir, media hora, una hora antes de dormir, nos ayuda mucho
a esa relajación y a mejorar el descanso. ¿Vale? Por ejemplo, yo hoy, ahora mismo, aunque lo tomo normalmente, ¿no? Pero ahora yo ya he cenado antes de la reunión, que la alimentación no sea motivo de estrés, nos adaptamos en función de lo que nos venga bien. Entonces, ahora voy a estar un poco activo después de esto y voy a tratar de acostarme pronto, intentar a las 11 estar dormido, pues voy a tomarme ese magnesio por la noche y un poquito más de cantidad de lo normal. Esto ya pues a lo mejor es un juego que tiene cada uno para ayudar a bajar un poco más el ritmo de lo normal. Pero bueno, el magnesio, los minerales en general, se pueden tomar en cualquier momento. El cuerpo los va a absorber. No hace falta ni que sea con comida ni nada. Se pueden tomar en cualquier momento. Con agua se absorben. Dicho esto, las vitaminas sí que hay diferencias. Las vitaminas liposolubles, que son la A, D, E y K, necesitamos comerlas con alimentos y sobre todo aportando grasa en esa comida, porque sin grasa no se absorben, la tan mala grasa, las grasas que son el demonio. Pues sin grasa no absorbemos las vitaminas liposolubles. Las vitaminas hidrosolubles, la vitamina C y la B, también se pueden absorber sin necesidad de alimento ni nada, es decir, también las podríamos tomar en cualquier momento sin ningún problema. Sí que es cierto, pues por ejemplo, no tomar la vitamina D por la noche, porque va totalmente en contra de nuestros ritmos circadianos. La vitamina del sol por la noche, cuando hay oscuridad, puede generar problemas o no ser efectiva. Lo mismo, tomar las vitaminas del complejo B por la noche, que nos aportan energía, no es una buena idea porque nos pueden activar. Tomar a lo mejor mucha cantidad de suplementos en ayunas, pues puede generar a lo mejor alguna molestia digestiva. Entonces, pero bueno, eso sería lo más importante que te comentaría. Qué alucinante. Yo no sé si ustedes están como yo, parezco una niña en una juguetería, porque me encanta todo esto, estoy muy ilusionada con toda esta información, espero que les sirva. Voy a pasar a leer las preguntitas, que eran 5 que estaban aquí, y las contestas. Perfecto. Como hay una que, por ejemplo, ya medio que la contestaste, pero te la leo por Perfecto. respeto también a la gente que ha dejado la pregunta. Dice, hay muchos estudios que aconsejan dejar de tomar lácteos y cereales. ¿Qué opinas? Un poco para resumir lo que dijiste rápido, pues ya lo comentaste. Sí, a ver, los lácteos, sobre todo los de vaca en sus formas pasteurizadas, sí que en general la mayor parte de personas acusan beneficios al retirarlos, al minimizarlos bastante. Entonces, aunque a lo mejor no haya que tener un enfoque extremista, sí que recomiendo la leche de vaca, tratar de evitarla, ¿vale? Y si acaso tomamos algún lácteo de vaca, pues que sea más esporádico y a lo mejor más fermentado, como un yogur griego, algún queso. Hay otros lácteos, como los de cabra, oveja o los de leche cruda, que sí que pueden ser bastante positivos para la salud, es decir, tienen una buena cantidad de proteínas, de grasas buenas, de vitaminas y minerales, y no los metería todos en el mismo saco. Son alimentos realmente nutritivos, ¿vale? O sea, para quien le guste el queso, pues un buen queso de cabra, oveja o quesos de leche cruda, por ejemplo, el parmesano, aunque sea de vaca, es de leche cruda, pero es un muy buen queso, por ejemplo. No hace falta quitarlos. Los cereales, en general, sí que suelen ser problemáticos, cada vez más por los tipos de cultivo. Es decir, no es lo mismo. Un pan de centeno hace 50 años que el de ahora. Pero dicho esto, los que tenemos que tratar de evitar es el trigo más común, ¿vale? Ese es el más problemático. Y luego otros tipos de cereales, pues pueden ser aceptables en menor medida. Pues el arroz blanco se puede comer, la avena de manera esporádica te la puedes comer, una quinoa de manera esporádica te la puedes comer, un trigo sarraceno, un pan de masa madre, los puedes incluir. Todo depende también de cómo estés a nivel intestinal, si tienes problemas o no. A lo mejor en una persona con problemas intestinales recomiendo durante un tiempo evitarlos y quitarlos, pero una persona mejor sana pues puede consumirlos a lo mejor sin problemas si son con moderación. Vale, pues ahí estuvieron haciendo preguntas también en la línea, luego si tenemos tiempo las miramos, pero si no también les recuerdo la cuenta de Marcos Bodoque. Ahora, antes de que Marcos se vaya, le pedimos que nos centre un poquito en cómo localizarlo, cómo pueden informarse más, y se la pueden hacer también por DM, por directo a él a la pregunta, y siempre tiene información alucinante en su cuenta, les aconsejo que se pasen por ahí. Bueno, ¿qué opinas del inmunocal que está tan de moda? Yo esto no sé ni lo que es. Inmunocal. ¿Qué será? Pues mira, espérate, es lo típico que me lo preguntaron hace tiempo y no sabía lo que era y se me ha olvidado de nuevo. Lo voy a buscar ahora mismo. Sí, porque es Es como importante. o sea, es Es que es de un farmacia, suplemento, entiendo ¿no? que es, ¿no? Entiendo que es Sí, de es que, farmacia. o sea, tengo seguro que dije esto no sirve para nada, ¿no? Eh, Lo estoy investigando. pero eso, antes de hablar sin saber, a ver. Bueno, de paso, contesto aquí unas cositas haciendo uso de tu información.
las vitaminas C, ¿cómo la puedo tomar? Era con grasa, ¿no? No, Comentaste, la vitamina la vitamina C es una vitamina hidrosoluble, entonces la puedes tomar en cualquier momento. La en puedes tomar en cualquier momento. ayunas, la Bueno, puedes esa es tomar con importante. comida. Yo digo generalmente, si nos coincide con alguna comida, mejor tomarlo con la comida para no estar sobrecargando más al sistema digestivo, ¿vale? Porque ya hemos puesto en funcionamiento todo más interesante, pero que si, por ejemplo, estás haciendo un ayuno por la mañana y tomas por la mañana magnesio, vitamina C y potasio, que no hay ningún problema que lo tomes en ayunas. Vale, y después lo del formato del magnesio, que recomendaba Marcos era el bisglicinato y el citrato, que era un poquito de menor biodisponibilidad, pero que tampoco estaba No mal. Y, está mal. exacto, intentar no tomarlo con el café como hacía yo, que a partir de ahora lo voy a tomar por la noche, como hacía antes, porque antes lo tomaba el magnesio por la noche. Bueno, Voy a empezar a tomarlo también por la noche. no, Eh, no encuentro exactamente los ingredientes del Bueno, Inmunocal, pero mira, sí me acuerdo, a ver, si quieres, si te interesa la persona que hizo esta pregunta, escríbele a Marcos en directo y él, pues, sí. cuando pueda te contesta, porque como es algo más de farmacia lo que estás preguntando, No, sí, bueno, pero ¿dónde? no veo los ingredientes ahora mismo, pero sí que me acuerdo de buscarlo. Y realmente, como muchos de estos suplementos, sobre todo, igual que todos los que son para caída del cabello, realmente son marketing, en el sentido de que te aportan un poquito de todo lo que es bueno, es decir, detrás, la idea del producto detrás está bien porque es inmunocal y te aportan vitamina D, E, C, zinc, selenio, X vitaminas, vitamina B3, B6, que son muy importantes para el sistema inmune, pero lo hacen en dosis que realmente son muy pequeñas y te cobran Exacto. mucho precio. Entonces digo, mejor te compras 3 suplementos aparte, sale por 3 veces menos precio y aportas muchas más vitaminas y minerales. Entonces, Es que eso muchos de es lo estos que suplementos yo de... fui notando también con esto, de que yo leía las composiciones y digo, pero esto tiene muchísimas vitaminas, cuando me compraba estos complex que Sí, tienen todas las vitaminas, y esto, pero es que no cubre nada, es como, yo lo comparaba con cuando pides que en los restaurantes que te ponen un pedacito de cada postre, que te ponen para sí, probar de todo, pero al final no te quedaste con ninguno porque no comiste exacto. bien, ¿no? Entonces, un poco, ¿no? Pan para hoy, hambre para mañana. Eso es. Entonces, prácticamente a lo mejor priorizan 3 y esos 3 que priorizan además las cantidades son muy pequeñas realmente y te están cobrando a lo mejor 70 euros por un suplemento y podrías pagar 35 y tener el triple de vitaminas y minerales. Aquí preguntan precisamente eso, ¿dónde recomiendas comprar las vitaminas si no son de farmacia? A ver, en Amazon los puedes encontrar, pero bueno, una tienda, por ejemplo, que está bastante bien se llama Naturitas, ahí puedes encontrar bastantes suplementos. Pero lo mismo, tienes que a lo mejor saber un poquito leer, ¿no? Porque siempre habrá mejores Claro, y peores. sí, sí. Aquí preguntan, a ver, ¿no necesitamos el azúcar de la fruta para entrenar con fuerza? ¿Necesitarlo? No. Tu cuerpo necesita, por así decirlo, necesita energía. La energía la puedo obtener de la grasa o del carbohidrato, ¿no? Y el carbohidrato, pues, se puede almacenar en el músculo en forma de glucógeno, también en el hígado, ¿vale? Entonces, ¿necesitas comer fruta antes de entrenar? No tiene por qué. Si tienes un metabolismo eficiente, has podido cenar el día anterior e ir a tu entrenamiento en ayunas y rendir a tope, sin ningún problema. Entonces, ¿quiere decir que no necesitarlo no pueda ser positivo? Depende, para maximizar el rendimiento a lo mejor en una prueba deportiva sí que se recomienda ir con las máximas reservas de glucógeno, pero con un metabolismo que sea eficiente. Entonces, no necesitas el comer un plato de pasta antes de entrenar o comer fruta para poder rendir. Eso significa que tienes un metabolismo dependiente de la glucosa. Entonces, hay que solucionarlo para que realmente tu cuerpo pueda funcionar bien con las grasas, gestione bien el carbohidrato y no lo malgaste constantemente y que cuando lo comas realmente tenga un efecto positivo en tu organismo, no te lo esté pidiendo constantemente. Y doy fe porque tengo 45 años y entreno en ayuna y tengo una fuerza y una vitalidad entrenando maravillosa, ¿vale? O sea que todo es cuestión también de ir rompiendo tabús de cosas que nos han enseñado a temer, ¿no? Y ir, como decía Marcos, haciendo esa escucha. Dicen aquí, horario para tomar probióticos, con, sin comida. Lo recomiendo tomar con la comida, antes de la comida, pero no soy una persona de recomendar mucho el tema de los probióticos. En general, tiene mucho marketing detrás y solo recomiendo en casos muy, muy específicos. Es decir,
persona que viene de tratamientos recurrentes con antibióticos, que sí que es cierto que se ha barrido parte de su microbiota, o una persona que a lo mejor sí que ha salido de un problema intestinal importante y tiene que repoblar. Pero yo, por ejemplo, estoy perfectamente a nivel intestinal. Tomar probióticos puede causarme más mal que bien. Entonces, en la mayor parte de las personas no recomiendo tomar probióticos. Obviamente, más que tomar pues, alimentos naturales que puedan tener un efecto prebiótico, que es el que desarrolles tu propia microbiota a través de los precursores, que es Sí, distinto que también tomar. está el kéfir, ¿no? Por ejemplo, que se puede tomar, ¿no? Esas cosas que... Eso es, sí, pero no tomar así un suplemento probiótico por tomar o no, puede generarte más problemas incluso. Dicen para la caída del cabello y uñas quebradizas, ¿qué recomiendas? ¿El biotín funciona? Recomiendo zinc, selenio, vitaminas del complejo Vitamina B D. y vitamina C, más la propia alimentación. Muchas veces con la alimentación es suficiente, no hace falta ni siquiera suplementar. Pero es que la mayor parte de las alimentaciones son deficitarias. ¿Por qué? Pues porque tenemos miedo a comer el huevo y en el huevo están prácticamente todas las vitaminas y minerales que necesitamos, por ejemplo. Bueno, pues hemos contestado todas las preguntas que estaban aquí, creo que no dejamos a nadie tirado, esto ha sido alucinante, yo estoy súper agradecida, me ha encantado esta charla y por supuesto que nos quedaron muchísimas cosas por hablar con Marcos, pero para eso tienen la cuenta de él y quiero que él sea quien nos oriente de cómo llegar a complementar esto que nos contó hoy con todas las cosas que compartes, Marcos. Gracias, Natalia, por permitirme estar aquí, por poder aportar también a tu comunidad, lo valoro un montón. Y como siempre digo, mi nombre es Marco Bodoque, en cualquier sitio que te puedas imaginar, si buscas mi nombre me vas a encontrar. O sea, como siempre digo, es voluntad, pero bueno, en mi cuenta de Instagram tenéis un montón de información, en mi página web tenéis también un montón de artículos con mucha información y sobre todo en el canal de YouTube, quien quiera realmente aprender, ahí tenéis también un montón de información sobre cualquier cosa. Hemos hablado de resistencia a la insulina, hemos hablado de problemas intestinales, hemos hablado de, bueno, no hemos hablado, pero hígado graso, acidez estomacal, todo lo podéis encontrar por allí. Bueno, genial. Y esto además a quien le guste la salud, quien sobre todo, como digo, se quiera hacer responsable. Yo sí una cosa que aprendí de la pandemia es que nadie me va a cuidar y que me tengo que cuidar solita con información correcta y que la información fácil, pues a veces no es la mejor, no es la que más nos recomendamos. Hay que moverse, hay que ir en busca también de nuestra propia verdad. Se los animo a hacer y les recomiendo que se nutran de personas coherentes y que usen esa resonancia también para que cuando nos hablen sepamos quién nos está aconsejando desde la conciencia y no desde intereses económicos que benefician a unos pocos. Así que Marcos, muchísimas gracias, nos vemos prontito y también súper agradecida contigo. Gracias a toda la audiencia. No sé si te quieres despedir tú con alguna Sí, frase nada, final. un placer, Natalia, muchas gracias a ti y gracias a todas las personas que habéis estado aquí dedicando un poquito de vuestro tiempo. Estoy un poco seco, me hace falta beber agua. Pues lo siento, te he exprimido Está todo el perfecto, directo. está perfecto. Ahora voy a beber agua y ustedes también nos vemos pronto por aquí y sigan la cuenta de Marcos Bodoque. Un abrazo muy Gracias a fuerte. todos.